Es un gusto para nosotros estar dando comienzo a un nuevo seminario del diálogo social, en este caso para hablar sobre, ampliación de cobertura y tiempo pedagógico en servicios de educación y cuidados. Obviamente agradecer a todos los presentes, agradecer a quienes nos siguen por los canales virtuales, a las autoridades presentes en sala, a todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social, que una vez más, y en medio de una agenda bastante cargada en este mes de octubre, se están haciendo presentes en esta actividad, y por supuesto a todos los expertos y expertas que nos van a estar acompañando hoy a lo largo del seminario y que con mucha generosidad aceptaron la invitación que les formulamos. Quizá enmarcar brevemente este seminario en medio de esta etapa del diálogo social, que es una etapa que hemos denominado de recopilación de insumos y en la que nos propusimos escuchar, por supuesto, a la academia y también a la ciudadanía. Y en ese sentido, este seminario está en el medio de un ciclo de seminarios donde vamos a ir abordando cada uno de los ejes temáticos del diálogo social con los aportes de especialistas y expertos en cada uno de esos temas, ¿verdad? Entonces ya tuvimos un seminario sobre transferencias monetarias destinadas a la infancia, tuvimos la semana pasada un seminario para abordar los temas vinculados a las personas con discapacidad y, como ustedes pueden ver allí, tenemos los próximos jueves de octubre una convocatoria a nuevos seminarios. En el caso del 16 de octubre vamos a estar abordando, dentro de lo que es el régimen de jubilaciones y pensiones, los temas vinculados a Pilar Cero, al régimen de reparto intergeneracional y al financiamiento del régimen de jubilaciones y pensiones. El jueves 23 de octubre vamos a tener un seminario específico para pensar en cambios o posibles mejoras al régimen de capitalización individual. El jueves 30 de octubre vamos a estar hablando sobre protección. Ahora nos quedamos con el programa acá, pero el jueves 30 de octubre vamos a estar hablando sobre protección para personas activas, ¿verdad? Sobre todo trabajadores independientes y la agenda de licencias, ¿verdad? Cómo ampliar licencias, un tema que también tiene un vínculo muy importante con protección a la infancia y con el sistema de cuidado, por supuesto. Y finalmente, el martes 4 de noviembre, vamos a cerrar este ciclo de seminarios con uno específico sobre el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y en particular los aspectos que tienen que ver con el financiamiento y su sostenibilidad. Pero además, como les decía, de escuchar los aportes y las propuestas que tiene para hacer la academia, queremos en esta etapa escuchar a la ciudadanía y en ese sentido estamos transitando por una etapa de conversatorios, ¿verdad? Ya tuvimos 22 conversatorios en los 18 departamentos del interior del país y en este momento estamos realizando conversatorios en Montevideo. Allí también tienen las próximas fechas, ¿verdad? El lunes 13 de octubre, el lunes que viene, vamos a estar en el barrio de Malvin, en La Gozadera, una actividad abierta para todos los vecinos y vecinas para que puedan participar, aportar insumos, propuestas, críticas, en fin, lo que sea que tenga que ver con cambios en la matriz de protección y seguridad social. El lunes 20 de octubre vamos a estar en el Centro Cultural Julia Arévalo y el lunes 27 de octubre en el Sacude. Además, después vamos a tener 2 conversatorios específicos, digamos, con uno para la mirada de juventudes, que si no me equivoco va a ser el 10 de noviembre, y otro el 12 de noviembre, con una mirada específica sobre los temas de género. Pero además de los conversatorios, estamos transitando por la etapa de audiencias, donde lo que hemos previsto es que las organizaciones sociales e instituciones pudieran solicitar una reunión con la Comisión Ejecutiva del Diálogo Social y en ese sentido hemos tenido más de 70 solicitudes de audiencia, de las cuales ya llevamos concretadas 22 y bueno, estamos en el medio de ese proceso también de recibir planteos, propuestas, en fin, que están obviamente enriqueciendo este proceso. Además, por supuesto, también sigue disponible la plataforma de participación ciudadana a nivel digital como para poder seguir nutriéndonos de aportes y de propuestas de parte de la ciudadanía, de las personas que desde su casa, desde su celular, pueden aportar cualquier tipo de insumo por esa vía digital.
y a la cual se accede a través del sitio web del Diálogo Social, que es dialogosocial.uy. Entonces, centrándome un poquito más en lo que es el programa de la jornada de hoy, de este seminario, en realidad no voy a hacer un detalle del programa, que además ustedes lo tienen en la pantalla, pero sí mencionar algunos objetivos y criterios con los que fuimos formulando este programa y para el cual obviamente nos apoyamos y contamos con la cooperación y la colaboración de los organismos que tienen un vínculo directo con esta agenda, por supuesto la ANEP, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de Cuidados y de Discapacidad. Y en ese sentido, bueno, vamos a arrancar el seminario con una intervención de Ana Balsa, ¿verdad?, que en el marco de una consultoría para el BID nos va a plantear un diagnóstico de dónde estamos parados al momento de repensar un poquito el esquema de, bueno, ampliación de cobertura y tiempo pedagógico en centros de educación y cuidado, ¿verdad?, para la primera infancia y para la infancia y la adolescencia. Después vamos a tener algunos comentarios que tienen que ver con prioridades y líneas de acción definidas por estos organismos que mencionaba, la ANEP, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura y la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad. Después vamos a tener 2 bloques específicos donde se van a presentar diferentes trabajos que en última instancia dan cuenta de lo que ha sido la evolución y la acumulación, sobre todo técnica y académica, en diferentes aspectos claves que tiene que ver con los efectos y los desafíos que hay en torno a esta agenda y donde vamos a tener diferentes exposiciones de UNICEF, del Instituto de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. También vamos a tener la participación de la Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos del MIDES. También va a haber un trabajo presentado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y, por último, de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la ANEP, ¿verdad? Y ahí lo que pretendemos abordar son las dimensiones que tienen que ver con nutrición, desarrollo infantil, el uso del tiempo, los efectos en la continuidad educativa, los aprendizajes y el egreso, y los impactos en materia de mayores oportunidades de participación laboral y educativa de los y las referentes del hogar, ¿verdad? El seminario después simplemente va a cerrar con una exposición también de Ana Balsa, que en el marco de esa consultoría nos comparta las principales recomendaciones que surgieron de ese trabajo y finalmente vamos a tener un comentario al cierre, por un lado de Martín Pasturino, presidente del INED, y por otro lado de Ana Güemes, ¿verdad?, experta en los temas de género por parte de la CEPAL. Así que esa es un poco la oferta o el menú para la mañana de hoy. Comentarles que todas las presentaciones y los trabajos asociados a ellas van a estar disponibles en el sitio web del Diálogo Social a la brevedad y, por supuesto, esta actividad que está siendo grabada también va a estar disponible en el canal de YouTube del Diálogo. Así que, sin mucho más de mi parte, agradecerles nuevamente la participación. Un gusto estar en este espacio de diálogo. Y en un diálogo que se centra en esta instancia concreta en términos de cuidados, ¿sí? Entiendo que darle prioridad a la dimensión del cuidado, un poco ya hemos compartido también otros espacios aquí con Susana Muñiz, es algo contracultural pensar en cuidados en una época de descartes. Entonces me parece que es bienvenido que el cuidado sea una preocupación de cara al futuro de nuestro país, porque entiendo que es lo único que justamente se resiste a la entropía del mundo en el que vivimos. Así que valoro el espacio y valoro que sea un espacio de diálogo. Y desde esa perspectiva de diálogo, compartir algunas perspectivas de cómo estamos entendiendo hoy la dimensión del cuidado desde el INAU. En algunos casos comentar algo de la presentación de recién, porque entiendo que hay algunos pasos dados desde el momento que se toma como punto de referencia, entonces también ponerlos para la discusión colectiva, que es el espíritu del diálogo, con los elementos sobre la mesa. Entendemos que hay 2 dimensiones que deben ser complementarias en el marco de lo que como institución asumimos. Y una que tiene que ver estrictamente con la dimensión institucional del cuidado, en este caso me corresponde hablar desde el INAU,
y las prácticas que el INAU puede desarrollar en un determinado territorio o en determinados barrios o pueblos de este país, pero que también hay una dimensión comunitaria del cuidado que trasciende a lo que hace el INAU, pero de la que el INAU es parte y que tiene que comprender, conocer y poder pensar de manera conjunta. Y que eso está atravesado por dos cuestiones que van de la mano con estas dos dimensiones. Una que tiene que ver con las condiciones materiales e inmateriales que tiene una determinada comunidad para que ese cuidado ocurra, o una determinada institución concreta para que ese cuidado ocurra. Y por otro lado, cuál es la experiencia de cuidado concreta que atraviesa a las personas que forman parte de esa propuesta. Es decir, hablándolo brutamente, ¿qué le pasa a la niña, al niño cuando va a un determinado lugar? ¿Qué le pasa a una determinada familia cuando deja a una niña o un niño en un determinado lugar? ¿En qué medida las condiciones que se generan, los recaudos que se generan, las formas de recibir, las condiciones de la institución, hacen que una familia, una persona, una madre, un padre, deje a su hija, a su hijo o a su niña, niño en un determinado lugar sintiendo que va a estar cuidada o cuidado? Y creo que eso no es menor tenerlo en cuenta en el escenario. Hablo primero de esta dimensión comunitaria del cuidado que muchas veces es la que las instituciones no necesariamente miramos y que me parece que es importante, y al menos desde este tiempo histórico en el Instituto queremos tener en cuenta, y que tiene que ver con que en los barrios hay vecinas y vecinos que ejercen tareas de cuidado, ¿sí? Y eso ocurre y son herramientas, elementos que están al servicio de un sistema de cuidado en un barrio, en una comunidad, y que como instituto tenemos que poder reconocer, mirar y valorar. A su vez hay vínculos entre instituciones y organizaciones que forman parte de ese lugar. Es decir, no podemos pensar que la experiencia de cuidado en un determinado barrio se limita pura y exclusivamente a lo que ofrecen el INAU, ANEP o el MEC, sino que hay toda una red de tejidos comunitarios que sostienen el cuidado de las niñas y niños al que tenemos que poder comprender, conocer y acompañar. Y a su vez, además de eso, hay trayectorias en la comunidad que hacen al cuidado o que justamente no hacen al cuidado, porque dentro de las razones que pueden llevar a que una niña o niño de 0 a 3 años asista o no asista a un centro para la primera infancia, no estamos contemplando muchas veces que hoy por hoy algunas familias pueden llegar a tener miedo de salir de su casa para dirigirse al lugar donde está el CAIF, el Centro Siempre, la Casa Comunitaria de Cuidado, etcétera, etcétera, por cuestiones que incluso pueden hacer, por ejemplo, la violencia comunitaria. Entonces son también dimensiones en términos de trayectorias. Pienso hasta en Michel de Certeau hace muchísimos años, pensando en otra lógica, cómo las personas se mueven por el lugar que habitan. Y en qué medida esos movimientos, esos recorridos que las personas hacen por el lugar en el que habitan son experiencias o no de cuidado. Y ahí también, desde el INAU tenemos un aporte para hacer, pero sin duda hay un montón de organismos con los que ya venimos trabajando en pensar que estas trayectorias en los barrios sean también experiencias de cuidado, porque claramente no es lo mismo salir a la calle y que haya niñas y niños jugando en una plaza, y qué significa eso en términos de experiencia de cuidado, a que haya motos o disparos, y qué significa eso en términos de experiencia de cuidado. Entonces yo creo que esa es una dimensión que tenemos que poner en la mesa y que tenemos que poder comprender. En concreto, dentro de lo que nos pasa dentro de las instituciones, al menos desde las que como INAU acompañamos, y algunas cuestiones que tienen que ver en concreto con lo que hacemos, por un lado, nosotros tenemos que pensar en que hay algunos lugares que necesitan mejoras edilicias, ¿sí? Muy concreto. Estamos hablando de un plan de obras que venimos elaborando que permite identificar cuáles son aquellos puntos más críticos de las instituciones que hoy por hoy tenemos, que incluye también a aquellas experiencias que están conveniadas con organizaciones de la sociedad civil y que en muchos casos tienen la posibilidad de acumular partidas económicas que el INAU les proporciona con una planificación de mejoras edilicias, y que estamos pudiendo mirar globalmente para justamente avanzar en mejores condiciones para justamente lo que tiene que ver con los espacios de cuidado. Como otro elemento de estas condiciones materiales e inmateriales
que entendemos que tenemos que garantizar y que estamos dando pasos para ello tiene que ver con la capacitación. Comparto en que es fundamental que todas las personas que trabajan con la primera infancia tengan la mejor capacitación posible, siendo conscientes de la remuneración que reciben también. No podemos desconocer que hoy por hoy las educadoras y educadores de los centros de primera infancia reciben sueldos magros, ¿sí? Esto es una realidad, y que corregir esa desigualdad es absolutamente imposible hoy para el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay y creo que para el Estado uruguayo en su conjunto. ¿Sí? Me atrevo a decirlo sin tener dimensión de eso, pero me atrevo a decir que sería inviable. De hecho, nosotros hacíamos un estudio hace poco tiempo atrás de qué implicaría una mejora salarial de 2.000 pesos en un salario a las educadoras y educadores de los centros de primera infancia, y eso era el costo equivalente a más de 30 centros CAIFE en funcionamiento completo. Entonces, evidentemente, es muy difícil exigir condiciones de formación previa al ingreso a un puesto cuando la remuneración no es viable que complemente esos requerimientos que nosotros podríamos eventualmente exigir. Sí, lo que tenemos que hacer, y estamos dando paso concreto con ello, es generar todas las oportunidades posibles de capacitación y de mejora, partiendo de la base de que las condiciones de punto de partida son las que son y que es muy difícil hacer un movimiento sustantivo de cambio en esas condiciones de punto de partida. No lo digo con orgullo, todo lo contrario, creo que es un problema que tenemos y del que como sociedad nos tiene que preocupar en su conjunto. Lo cierto es que también es honesto y transparente decir estas son las condiciones que tenemos hoy como país, estas son las condiciones que tenemos hoy como sociedad, este es el escenario en el que está hoy el cuidado, en este caso en los centros de primera infancia que de alguna u otra manera asume el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, y es bueno que la sociedad pueda tomarlo como punto para una discusión al respecto. Estamos implementando en algunos espacios lo que tiene que ver con la revisión y análisis de práctica, un poco como parte de estos procesos de capacitación. Entendemos que muchas situaciones de desgaste, de descuido, se producen como consecuencia del agotamiento que genera en las personas concretas que ejercen tarea de cuidado el verse permanentemente sometidas a situaciones de estrés, ¿sí? Y que quizás implementando algunos dispositivos que permitan que los equipos puedan trabajar conjuntos, que puedan pensar en casos concretos, que puedan hacer análisis y revisión de sus propias prácticas, no como un espacio de autoayuda, sino como un espacio que permita pensar, analizar y profundizar, genera un cuidado de quienes cuidan, es un espacio de protección, pero a su vez es también un espacio que permite cualificar la tarea. En concreto, para lo que tiene que ver con los dispositivos de gestión directa del Instituto, estamos implementando un espacio de salud ocupacional que creemos que eso hace a las condiciones inmateriales que tenemos para el cuidado. Un poco muy vinculado al anterior, quienes trabajan en algunos lugares especialmente tienen una exposición al daño muy alta y es necesario que haya espacios de salud ocupacional que puedan acompañar, orientar, contener. Y a su vez estamos trabajando en el marco de cómo hacer para mejorar algunos ratios de atención, especialmente en algunas propuestas que tienen que ver en concreto con la primera infancia y que entendemos que quizás no tengan la atención óptima justamente porque producto de sucesivas, de diversos hechos que han ido aconteciendo, se retiran personas de lo que tiene que ver con las tareas de atención directa a niñas y niños y esas personas no necesariamente reingresan en los lugares de atención directa. Entonces eso lleva a que menos cantidad de personas tenga que asumir el cuidado de más gurises y eso es un elemento que tenemos también en la mesa como parte de las condiciones que hacen posible un mejor cuidado a las gurisas y a los gurises. Dentro de lo que tiene que ver con la dimensión institucional, con lo que como INAU hacemos y con las propuestas que tenemos, me apunto 4 elementos como resumen de otros tantos, pero algo inicial tiene que ver con esta adecuación en los modelos de atención, ¿sí? Si pensamos concretamente en lo que es en primera infancia, bueno, los han nombrado, CAIF,
CAPI, Centro Siempre, Programa Nuestros Niños, casas comunitarias de cuidado, espacios para hijas e hijos de estudiantes. Pero también lo pienso en las otras etapas de las que acompaña el instituto, en lo que tiene que ver con infancia, con el modelo de club de niños como uno de los predominantes, y en lo que tiene que ver en adolescencia, con los centros juveniles como uno de los predominantes. Estamos ante un escenario que nos exige adecuar los modelos de atención, un poco en la línea también de lo que planteaba Antonio Romano. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque hay una voluntad y una vocación de hacerlo. Entendemos que los formatos con los que actualmente las instituciones están respondiendo a las tareas de cuidado son formatos predeterminados y que se han ido replicando con el paso de los años sin que necesariamente haya una mirada atenta a cómo está cambiando la sociedad en la que vivimos. Entonces, un modelo que se instaura en la década del 80 y que evidentemente fue muy positivo y que creo que como sociedad en su conjunto lo valoramos, no necesariamente tiene que continuar de la misma forma funcionando en el año 2025, 2026, 2027, 2028, y necesitamos repensar si la forma en la que ese modelo hoy por hoy está funcionando es la más adecuada para responder a lo que pasa en los barrios. Y en concreto ahí quiero traer una experiencia que está ocurriendo en este momento y que tiene que ver con lo que pasa con primera infancia en la modalidad de convenios. Y lo traigo porque creo que es un antecedente interesante, que surge un poco por esta vocación y esta voluntad de revisar y adecuar los modelos de atención, pero que también surge como respuesta a una necesidad. ¿Por qué razón? Porque en el entorno del 30% de las instituciones de primera infancia en convenio, las que son de gestión directa, como los CAPI, también están atravesados por esa situación, pero particularmente surgía de las que se encuentran en convenio, están atendiendo una cantidad de población por debajo del número por el que están conveniadas, ¿sí? Un 30% está hoy por hoy en esa situación, y de ese 30%, más de la mitad atraviesa dificultades de financiamiento como consecuencia de las sanciones que el mismo INAU le impone por no cumplir con la capacidad de atención que está conveniada. Eso ponía en jaque a todo el sistema de cuidado de la primera infancia, básicamente porque nosotros teníamos tres caminos: o seguir dando subsidios permanentes a las instituciones cuando atienden menos cantidad de gente que la que atienden, INAU los sanciona, pero después tiene que subsidiar a esas mismas organizaciones para que no cierren, básicamente. El otro modelo era cerrar centros CAIF, porque justamente como consecuencia de este modelo no pueden cumplir con los requerimientos que se tiene, están en una situación de ahogo financiero y la única salida, si el INAU no apoya económicamente, es el cierre, o generar un espacio de revisión de los modelos de atención. Y en ese espacio de revisión de los modelos de atención lo que hemos hecho es una convocatoria abierta de la que ya venimos bastante avanzados y en la que vienen participando representantes de los centros CAIF, representantes del programa Nuestros Niños, representantes de las casas comunitarias de cuidado, representantes de los espacios para hijas e hijos de estudiantes, y que tiene justamente el objetivo de generar modelos que sean sostenibles y que respondan a las demandas de cada barrio, de cada pueblo, de cada ciudad de nuestro país, en función de ciertos criterios y lineamientos comunes. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a hacer como instituto en el marco de ese proceso? Absolutamente todo lo que sea necesario para que ningún centro tenga que cerrar y que pueda adecuar su modelo a las necesidades que esa comunidad tiene. Esa es nuestra prioridad, ¿sí? Y entendemos que justamente lo que tenemos que hacer es poner de nuestra parte la disposición y los recursos que hoy por hoy estamos destinando y que vemos que no están alcanzando a la cantidad de población a la que debieran alcanzar, para que desde los propios barrios nos propongan cuáles pueden ser esas soluciones a los modelos de atención. Y lo ligo un poquito con el segundo punto, que es esto de la coordinación INAU, ANEP, MIDES, MEC, porque buena parte de esta adecuación de los modelos de atención tendrá que ver con cómo nos estamos articulando con, en este caso concreto, lo que es la Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y con el Ministerio de Educación y Cultura, y hago de paso también el aviso. Nosotros asumimos en abril, Claudia Romero, la presidenta, asumió en abril, yo asumí en mayo. Una de las primeras reuniones que tuvimos en el mes de mayo fue con ANEP, para trabajar conjuntamente con ANEP y con el MEC la hoja de ruta para la universalización de los 3 años. Es decir, esta experiencia que entiendo que ocurrió en muchos momentos de la historia, afortunadamente hoy por hoy estamos trabajando de manera muy coordinada y muy aceitada
con ANEP en lo que tiene que ver con la universalización de los 3 años, identificando dónde hay instituciones de un organismo, del otro, identificando cuál es la capacidad de atención para nivel 3 años que tienen ambos organismos e identificando cuáles son las necesidades en términos de certificado de nacidos vivos en cada uno de los territorios del país para poder ver conjuntamente cuáles son las brechas entre la oferta y la demanda potencial para lo que es nivel 3 años y pensar conjuntamente en función de aquellos lugares donde identifiquemos mayores brechas, cuál es la oferta más adecuada para esa comunidad o para ese territorio. Porque en algunos lugares puede ser que sea necesario expandir la cobertura a nivel de ANEP y en otros lugares puede ser que sea necesario expandir la cobertura a nivel de INAU. Y eso lo estamos trabajando en conjunto entre los 3 organismos. Y bueno, ese es el primer paso de una hoja de ruta que un poco lo planteaba Antonio también recién. Prevé que sus segundos pasos tengan que ver con la extensión del tiempo educativo que está prevista y cómo los otros tipos de formatos o de modelos de atención de INAU a lo largo de todo el ciclo vital de lo que es infancia y adolescencia, cómo puede adecuar sus propuestas en función de las opciones que se vayan tomando a nivel de aquellos centros que pasan a tener jornada completa, aquellas extensiones del tiempo educativo que se van produciendo en determinados lugares, o cómo determinados dispositivos de INAU pueden ser propuestas que acompañen desde su propia práctica y experiencia esta extensión del tiempo educativo y cómo este tiempo educativo que empieza en un liceo o en una UTU puede continuar, por ejemplo, en un centro juvenil. Otra cuestión, y ya vamos cerrando, el diálogo permanente con la comunidad, el poder hablar con vecinas, vecinos, esto de que los propios centros de primera infancia sean quienes nos traigan cuáles son las formas en las que cada institución tiene que adecuarse a lo que pasa en los barrios, y a su vez esta última cuestión que tiene que ver con identificar qué es lo que pasa en cada territorio. ¿Por qué? Un poco lo compartíamos ayer. Producto de diversos factores, esta red de cuidados que existe en los barrios puede debilitarse como fruto y como consecuencia de diferentes circunstancias. Por ejemplo, violencias comunitarias, por ejemplo, necesidades económicas. La vecina del merendero hoy está. ¿Qué pasa mañana cuando esa vecina envejezca? ¿Qué pasa cuando la vecina que cuidaba a las gurisas o a los gurises de otra vecina ya no tenga esa capacidad de cuidado? Todas esas cuestiones creo que tienen que ser parte de una mirada de política pública en términos de pensar cómo podemos, como Estado, generar los movimientos que permitan que ese tejido social que existe y que no pasa por las instituciones hoy por hoy, pueda sostenerse, no para cooptarlo desde el Estado, sino para que como Estado tengamos la capacidad de reconocerlo y sostenerlo en el tiempo. Y nada, simplemente para cerrar, decía esto de la necesidad de que las cuestiones que vayan ocurriendo se transformen en experiencias de cuidado. Es decir, que las personas puedan sentir que dejan a su hija, a su hijo en un espacio donde está cuidado, y para que las gurisas y gurises, desde que salen de su casa hasta que van al CAIF, por poner simplemente ese ejemplo, sientan que desde su casa hasta el CAIF están cuidadas, que en el CAIF están cuidadas y que en el camino de regreso también lo están. Un poco desde ahí la perspectiva. Gracias y bueno, un gusto. Primero que nada, saludar a los participantes del diálogo social, al equipo técnico de la Secretaría, que es quien preparó este trabajo, y al comité consultivo que integra también buena parte de la comisión ejecutiva del diálogo social. Algunas cosas, voy a tratar de ir rápido en algunos temas. En primer lugar, creo que hay un contexto internacional y que coloca a los cuidados en la centralidad. Algunos ejemplos son los que aquí se mencionan, como por ejemplo la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe hace unos meses en México, en Tlatelolco, donde establece la sociedad del cuidado como un horizonte transformador. Pero además también la sentencia de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a una consulta de Argentina, que establece que el cuidado es un derecho humano autónomo y establece obligaciones a los distintos estados.
la Asamblea General de la ONU, a través del Pacto del Futuro, que incorpora compromisos explícitos para invertir en la economía del cuidado y cerrar las brechas de género, así como la Comisión de Desarrollo Social de Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas declarando el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados, y una serie de tratados internacionales y diálogos con distintas regiones del mundo que establecen eso, ponen el cuidado en la centralidad y de alguna manera señalan la obligación de los estados de dar cumplimiento al tema de los cuidados. Bien, ustedes saben que estamos atravesando la tercera etapa de lo que es el Sistema Nacional Integrado. Una primera etapa cuando se crea en el año 2015 a 2020, una segunda etapa entre el 2020 al 2025 y estamos iniciando esta nueva etapa, la tercera etapa, donde algunas cosas tienen que suceder. Lo primero, ustedes saben que hubo un compromiso de separar cuidados de discapacidad, algo que se fusionó en el anterior gobierno. Pero no son lo mismo. Esto no quiere decir que no tengan puntos de intersección. Pero cuando pensamos en la discapacidad, justamente pensamos en el trabajo, en que tengan trabajo, en que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a espectáculos culturales, a lo que es la recreación, a que se respeten sus derechos. Y los cuidados, en realidad, cualquier persona, más allá de tenga o no una condición de discapacidad, puede tenerla y no requerir cuidados. Y hay otras personas que no teniendo una discapacidad sí requieren de cuidados. Por lo tanto, lo primero, y en este proyecto de presupuesto, se envían las bases justamente para separar de nuevo el Sistema Nacional de Cuidados de Discapacidad, la creación del Instituto de Discapacidad y, por lo tanto, la jerarquización de ambas institucionalidades. Y, por lo tanto, para jerarquizarlas, en el caso de cuidados, reconstruir todo lo que fue lo que está establecido en la gobernanza de los cuidados, la Junta Nacional de Cuidados y el Comité Consultivo. Este plan de cuidados, tiene la perspectiva del curso de la vida, más allá de algunas prioridades en determinadas etapas de la vida, y justamente consolidando el cuidado como un derecho para todas y para todos, la diversificación y ampliación de lo que es la cobertura, el fortalecimiento de los componentes programáticos y la visión comunitaria, integral y sistémica. Por lo tanto, ¿qué cosas tienen que aparecer o qué queremos discutir también en este diálogo social? Bueno, queremos discutir varias cosas. Las licencias, la imagen de un sistema de cuidado fortalecido, la sustentabilidad económica de un sistema nacional de cuidados. Bien. ¿Cuál es el camino que nos hemos trazado? En primer lugar, en abril, mes de los cuidados, se empiezan a establecer algunos aspectos. Se vuelve a instalar la Junta Nacional de Cuidados, se instala el Comité Consultivo y desde ahí las reuniones mensuales, las comisiones de trabajo designadas justamente por la Junta Nacional de Cuidados, se establecen 3 comisiones, una que tiene que ver con el derecho al cuidado, otro con respecto al trabajo y la formación y la gestión de la información y el conocimiento. Y el 29 de octubre va a ser un hito importante en este Día Internacional del Trabajo porque vamos a estar entregando, la Junta Nacional de Cuidados va a estar entregando al Presidente de la República este tercer Plan Nacional de Cuidados. Esta parte es bastante parecida a la presentación de Ana Balsa porque, refiriéndonos a las infancias y cuidados, algunos aspectos que ella establecía, no podemos disociar los cuidados de la educación en lo que es la infancia.
Y por otro lado, nosotros decir, bueno, tenemos una alta cobertura de asistencia, pero predominan estas jornadas en tiempo parcial, ¿no? Lo que ella establecía, bueno, entre 1 y 2 años el 50% asiste menos de 10 horas semanales. Los menores de 1 año, 3 de cada 4 asisten menos de 10 horas a centros justamente de infancia y por lo tanto todavía es muy bajita la cantidad de horas en las cuales asisten. Es real que aumentó la cobertura. ¿Y por qué aumenta la cobertura justamente? Bueno, primer aspecto es porque hay una oferta pública que se ha expandido, pero también es cierto que disminuyó la cantidad de nacimientos. Al haber menos niños también se amplió la cobertura. Ni que hablar que las madres que envían a sus hijos, y esto lo tenemos que señalar, que envían a sus hijos a centros de cuidado y educación, tienen 7 veces más probabilidades de entrar al mercado laboral. Y por lo tanto acá el desarrollo justamente de las mujeres y de las infancias está muy ligado y muy justamente porque tiene mejores probabilidades para la infancia, tiene que ver además con la educación de la madre y la situación socioeconómica. Así que, bueno, esto no seguimos porque de alguna manera esto es lo que mostraba Ana Balsa. Lo que sí está menos nacimientos y menos niños implica también una mayor oportunidad justamente para mejorar la calidad de los servicios y ampliar la cobertura. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este Plan Nacional de Cuidados? Nos proponemos avanzar en el derecho universal al cuidado, acá de diferentes aspectos, los servicios, los subsidios, los programas de cuidados a lo largo del curso de vida y la regulación de la calidad, en eso también alineados con Ana. Promover el trabajo y formación de calidad garantizando las condiciones laborales dignas para el sector cuidados, generar y disponibilizar la información y conocimiento de calidad oportunos para la toma de decisiones y promover el cambio cultural. Recordemos que el tema de los cuidados empieza a aparecer en la agenda pública como un problema a partir del año 2010 y es en 2015 que nuestro país de alguna manera lo consolida con la ley y con la creación de la Secretaría. Ahora, cuando pensamos en las infancias, en este Plan Nacional de Cuidados, algunos aspectos que también señalaba Mauricio. Decía, bueno, tenemos que pasar de la expansión de la cobertura a la transformación de tiempos y servicios y por lo tanto lo que pensamos que es necesario, y esto está de alguna manera en este plan, es optimizar justamente la infraestructura existente, ampliando los grupos, ampliando los horarios, flexibilizando los horarios. No todas las trabajadoras y trabajadores entran a trabajar a la misma hora, por lo tanto es importante tener en cuenta esto. Expansión de modelos adaptables a las necesidades familiares y comunitarias, extender la jornada en educación inicial, como algunos de los objetivos que nos planteamos. Y por supuesto, lo que decía también Ana, mejorar la calidad, la medición y los estándares, incorporar indicadores de educación y cuidados, esto es bien importante y lo señalaba también Mauricio, los ratios, aprovechar esta oportunidad para disminuir el tamaño de los grupos, mejorar la infraestructura, los proyectos pedagógicos y por lo tanto, bueno, la necesidad de las comisiones técnicas interinstitucionales. Mejorar condiciones y relaciones pedagógicas y fortalecer justamente, y esto es un tema aparte y es un gran tema en el sistema de cuidados, los apoyos para la educación inclusiva. Es decir, en este tránsito de la educación especial a la educación inclusiva nos encontramos con algún debilitamiento. Y esto ha generado varios conflictos o varias situaciones bastante problemáticas en lo que es el sistema de cuidados.
Por lo tanto, bueno, aparecen figuras como los asistentes personales. Ustedes saben que ahora, en este momento, tenemos una lista de espera enorme para asistentes personales y que el 50% de esos asistentes personales son solicitados justamente por el sistema educativo para que acompañen a los niños. Por otro lado, se está implementando o empezando a implementar un proyecto piloto que tiene que ver con el programa de facilitadores de autonomía en los ámbitos educativos. Esto es con un ratio de un adulto cada 3 niños, pensando justamente en este apoyo para lo que es la educación. Bien, por otro lado, ¿qué otros aspectos necesitamos trabajar? O están contenidos en este plan. El tema del trabajo digno y la formación profesional en los cuidados, ¿no? La profesionalización, priorizando justamente la expansión y fortalecimiento de la oferta formativa en todo el país, especialmente en el interior del país, la implementación de la tecnicatura de educador o educadora en primera infancia en el interior, la ampliación de la formación básica en primera infancia y el acompañamiento en los centros educativos y de cuidado a través del diseño del módulo básico en atención socioeducativo dirigido justamente a los facilitadores de autonomía en el ámbito educativo y los asistentes personales. Implementamos el proyecto, pero a su vez lo vamos acompañando, lo vamos siguiendo y vamos haciendo las evaluaciones correspondientes. Y por otro lado, la certificación y validación de los conocimientos y habilidades en el sector de los cuidados mediante la elaboración de un marco de cualificaciones. ¿Qué nos proponemos en este Plan Nacional de Cuidado en lo que tiene que ver con la infancia? Bueno, o qué tenemos que seguir justamente trabajando. Y también lo planteaba Ana. Todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y conocimiento. Avanzar en la consolidación e integración de esos sistemas de registro que ella planteaba que estaban muy fragmentados, muy disociados, permitiendo justamente la complementación de servicios en tiempo real y el seguimiento programático y acompañamiento en las trayectorias. Por otro lado, avanzar en una agenda de evaluaciones de los servicios de cuidados de primera infancia, desarrollar instrumentos de medición de la calidad de los servicios y profundizar en el conocimiento de las características y necesidades de las infancias con discapacidad o falta de autonomía. Bien, y por último, en este plan también un aspecto no menor y un aspecto que yo diría central es promover el cambio cultural. Ustedes saben que una parte muy importante justamente del plan de cuidados tiene que ver con la corresponsabilidad social y la corresponsabilidad de género. Y acá trabajar con el proyecto de parentalidades comprometidas, comprometiendo justamente a los varones en el cuidado, es un aspecto que tenemos que trabajar muchísimo, ¿no? Y ahí tenemos varios ejemplos, por decir algunos, en los centros siempre, donde, bueno, no es cada vez que el niño está enfermo, llamo a la mamá y llamo al papá, o llamo a uno y uno. Las reuniones, bueno, reuniones de padres y madres, en los talleres, todo un desarrollo que hay que seguir fomentando y fortaleciendo. La integración, por otro lado, en la currícula de educación inicial, primaria y secundaria de los contenidos que tienen que ver con la corresponsabilidad en los cuidados. Y la actualización de las currículas de formación de las personas cuidadoras y educadoras. Así que, bueno, yo con esto finalizo. Bueno, y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. La verdad que da para muchísimo esto y bueno, es muy lindo que tengamos la chance de ser parte del diálogo social y
y pensar que son instancias que bueno, que en realidad los tiempos cortos de una secuencia, de una mesa, lo que preparan las organizadoras y los organizadores y el tiempo que cada uno dedica a estar acá y también está en otras cosas a la vez, termina siendo siempre corto, pero además es incremental la necesidad de seguir escuchando cosas. Yo me quedé pensando por qué Mauricio citó a La Rosa y no lo pudo explicar, pero que capaz que, bueno, y citó a Desertó, que fue una maravilla, ¿no? Escuchar esas cosas tan bellas y profundas de lo humano, de la educación, que si perdemos de vista esa perspectiva, vamos a tener una dificultad para seguir, ¿no? Por eso también cuando veía que Hugo contaba las diferentes instancias del diálogo, también a nivel territorial, lo que está pasando, bueno, lo que está generando en gran medida la ANEP, por ejemplo, con la consulta a los chiquilines y las chiquilinas de los liceos para ver por qué sienten que no hay posibilidades de continuar muchas veces. Es decir, estamos en un contexto que, si bien los tiempos capaz que nos corren un poquito ahora, creo que estamos siendo parte de una posibilidad de pensar colectivamente, con mucho sustento teórico, pero también con la necesidad de que ese sustento teórico sea revisitado por las prácticas, por los lugares donde ocurren las cosas, por los colectivos que las hacen, para que efectivamente se conviertan en una política sustentable y encarnada en nuestras comunidades, más allá de mandatos, y también revisando jergas que muchas veces ya parecen que están dadas y no tenemos por qué repetirlas, o podemos revisarlas y crearlas, como nos gusta mucho, ¿no?, a la uruguaya, que en parte también es el mandato con el que venimos. Porque yo cuando pensé, esto es muy cortito y da para charlar, pero nosotros estamos acá también gracias a que, por supuesto que hay infinidad de procedencias, trabajos, estudios, saberes, pero hubo una decisión de la ciudadanía el año pasado de votar un proyecto que planteaba un acuerdo nacional en educación con 4 elementos. Uno de ellos era la cobertura de las infancias, se habló mucho hoy. Otro de ellos era la extensión del tiempo, lo que contaba Antonio al principio. Tenía un componente, o sea, de estudio. Bueno, en el cierre va a estar Martín Pasturino y el INED, que nos ayudó muchísimo en campaña a planificar las posibilidades de esa duplicación. ¿Cómo rebota este micrófono, no? Un tambor parece. Esa duplicación de las experiencias de tiempo extendido en primaria y media, ¿no? Estaba la Universidad de la Educación como parte del Acuerdo Nacional. Entonces, traerlo acá, yo veía cuando se planteaba por parte de la primera exposición la procedencia y la casi muy baja presencia de formación terciaria en quienes están en cuidados en la infancia. Eso es, digamos, una responsabilidad que tenemos hoy, de que la Universidad de la Educación salga. Nosotros en la Dirección de Educación, cuando hicimos las conversaciones por la Universidad de la Educación, porque no es la universidad de los profes del IPA y de Magisterio, fue Seinfores, fue INAU, porque tenemos que formarnos como educadores del siglo XXI, con cosas de Ceibal también. En esta perspectiva yo creo que lo positivo es que venimos trabajando desde las diferentes instancias de la educación en diálogo, en creación institucional y dando pasos, no solo en formato de diálogo. Yo lo que les proponía, es como que se pasa esto acá, educar es cuidar, ¿no? Porque una cosa que quiero decirle a todas y todos, creo que lo saben, pero hay una relación que está imbricada y pensando, se corrió ahí, no sé, ahí se ve bien, que históricamente hay un aspecto que acá también me parece importante contar y un poco lo decía Susana recién, ¿no? Formalmente, legalmente, sí, la concepción de los cuidados es muy reciente, pero en la historia, incluso de nuestra joven, 200 años cumplimos, de humanidad, en el Uruguay la humanidad tiene 200 años, el magisterio y la enfermería fueron las primeras formas de cuidado, y altamente feminizado además, ¿no?, a lo largo de nuestra etapa. Porque además educar es cuidar en el sentido, yo lo puse ahí muy rápido, esto lo elaboramos también, que me parece muy importante, con el equipo de la Dirección de Educación, que es un equipo donde todas y todos, todas en mayoría, son educadoras y educadores. Y participan en instancias de formación, maestrías, posgrado, pero también dan clase, también conocen los territorios, dan clase en formación docente. Y cuando pensamos esto, ¿cuánto tiempo está la maestra, el profe, el adscripto, el educador del centro juvenil con nuestras chiquilinas y chiquilines? Es decir, hay una dimensión que está, porque cuidado con pensar solo que educar es que haya aprendizajes. Son muy importantes los aprendizajes, pero mucho más importante es el tiempo con. Y el tiempo con, y que esto es lo otro que me importa de esta
primera parte que nos une, es el tiempo cuidando. Obviamente cuando es un asunto de salud tiene aspectos inmediatos y urgentes, pero el tiempo cuidando que la transmisión cultural, la posibilidad de pensar nuevos mundos, de compartir espacios de socialización en donde no ocurrirían esos eventos si no tuviéramos personas. Insisto con esto que tengámoslo en cuenta, y yo sé que además acá hay muchos economistas, la educación, no me gusta esta palabra, pero lo voy a decir porque acá los economistas la llevan, es la empresa más grande del Uruguay, la que tiene más funcionarios, la que tiene más profesionales y, qué horrible, pero dijo stock de niños, más clientes. ¿Se entiende? Es decir, ¿cuántas chiquilinas y chiquilines tenemos todo el tiempo? 300.000 niños en primaria. Casi 200, Martín me corregirá, 200 y pico de mil en secundaria. Están todo el día yendo y viniendo. Son tiempos de cuidado. Lo que a veces no estamos a la altura de destinarle esos tiempos. Yo creo que ahí es un punto que, bueno, creo que lo más importante que tenemos en común y que también vamos a ir aprendiendo muchas cosas, es empezar a pensar políticas que articulen mejores y más tiempos para ellas y necesariamente son mejores y más tiempos para, entre comillas, sus cuidadores, para los educadores, para los que están ahí. Lo que planteaba Mauricio de ver las prácticas y el estrés que hay. Si no tenemos en cuenta eso, si solo lo convertimos en una numerología de cuántas horas más, cuántas sillas más, no vamos a estar haciendo la transformación que sustantivamente pensamos que le cambie la calidad de vida y que permita, que es lo que también el compromiso con el que llegamos acá, que la educación sea la oportunidad de un proyecto de vida libre y solidario para cada una de las personas que están en este país en toda etapa de la vida. Por eso decía, durante toda la vida. Nosotros desde la dirección tenemos varias instancias, yo no quiero irme mucho de tiempo porque yo os dije que era apasionante, pero bueno, empecé y cuarto, ¿no? Estoy ahí. Son 4 diapositivas igual. Nosotros, y digo nosotros como parte del gobierno, como parte de equipos educativos, revitalizamos y a partir del presupuesto el CESEPI, que fue mencionado también en la primera ponencia, el CESEPI se ha convertido en un área de la Dirección de Educación. Bueno, está Javier, que es nuestro referente de área y que ha generado un sinnúmero de instancias. Incluso estos indicadores nuevos ahora ya se van a empezar a probar y a trabajar. Hay un conjunto de diálogos muy importantes. Nosotros aspiramos a que lo que se planteaba con respecto a la rectoría, que es cierto, que sea una rectoría compartida, ¿no? Porque en el área educativa puede venir CESEPI y por supuesto que hay todo un área de seguimiento y atención de salud, de cuestiones biológicas, que tiene que tener también al Ministerio de Salud Pública participando en una relación muy directa. Pero yo quiero decir esto, volvió CESEPI a ser un área del Ministerio de Educación y Cultura, que antes y hubo gente que trabajó muchísimo, que mantuvo la llama viva, pero en una situación muy poco musculosa para que esto fuera posible, ¿no? Nosotros también en la Dirección de Educación tenemos los ECAPs que trabajan con jóvenes que dejaron de estudiar de 15 a 20 años. Los ECAPs están en todo el país y trabajan con una propuesta de revinculación a través del trabajo, los oficios, el deporte y algunas materias para ver si después, sobre todo con UTU, hay muy buenos convenios. Ahora también se hicieron algunos con Ceibal, ¿no? Y la idea es que también hay algunos liceos que tienen de mañana SECAP y de tarde secundaria. Para nosotros es muy importante, y lo comento porque también esto es parte del diálogo. En el Parlamento, cuando empezamos a hablar de la importancia de los SECAP, los propios legisladores apostaron a darle un incremento a las partidas de los ECAP, porque estamos hablando de las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, ahí tenemos con las adolescencias, esta es una visión también, tiene que ver la procedencia de cada uno, como yo soy profesor de secundaria, nosotros tenemos una deuda gigante con las adolescencias. Hay que atender muchísimo a las infancias, pero yo miraba lo que planteaba Ana al principio de el porcentaje de los que siendo niños reciben AFAM o una prestación. 70.000 era la cantidad en bruto, ¿no? Y era más de un 50%. ¿Cuántos adolescentes reciben beca hoy en Uruguay? 10.000. O sea, ¿por qué se cae eso? ¿Qué pasó? ¿No? Ahora, y esto es una parte no solo de la Dirección de Educación, nos proponemos como gobierno ampliar el programa de becas para que al final del quinquenio lleguemos a 70.000 escalonadamente, y ese plan de becas además está pensado en una dimensión que no sea solo de transferencia, sino que ayude institucionalmente a recomponer vínculos de temporalidad con los adolescentes
en donde haya experiencias formativas diversas, ¿no? Bueno, y lo otro que nos parece muy importante también es trabajar el tiempo y la educación con la población carcelaria. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Educación en Cárceles, tenemos problemas, muchos lo deben saber, pero porque también tiene que ver esto con los cuidados. Están encerrados y casi el 50% en algunos dispositivos que se aplicaron tienen analfabetismo funcional en las cárceles y son la mayoría jóvenes, varones, pobres. Entonces ahí también tenemos que, hay un programa que, vuelvo, porque también es para tirar buenas noticias, ¿no? El Parlamento ha planteado apoyar incrementalmente estas propuestas. Para nosotros también es muy importante, por ejemplo, ayer trabajamos que esto sea seguido además con criterios de interseccionalidad. Estamos en el siglo XXI. Yo respeto muchísimo y lo estudio, me encanta el desarrollismo, todo bien, pero tiene que haber actores de las comunidades afro, de las comunidades LGBT, porque también tienen que recibir la prioridad en las becas, la prioridad en los estudios. Lo que planteamos vamos a ver de una manera diferente cómo hacemos esto, porque también, yo insisto con esto, nosotros somos parte de un momento en donde se eligió hacer este gobierno para generar cambios, y los cambios también pasan por ahí, que me parece muy importante. Y lo otro, con esto termino casi, es las personas que están en otro trayecto de vida, que ya no son ni niños, ni jóvenes, ni adolescentes mayores, ni siquiera de la educación terciaria, que también tienen el derecho a seguir educándose, ¿no? Y más, porque muchas veces hablamos del cambio tecnológico, ahora estamos viendo algunas cosas re interesantes sobre inteligencia artificial y formación docente para la UNED, con Ceibal y CFE, pero ¿cómo afecta el mundo de las pantallas, la inteligencia artificial o la pérdida de oportunidades laborales a quienes tienen más de 35 o 40 años? Y tenemos que tener, en la Dirección de Educación existe el programa Aprender Siempre, con estrategias que además, yo insisto con esto de la diversidad, educación no formal, educación comunitaria, hay diferentes instancias donde nosotros queremos apostar a que esto ocurra para todos. Bueno, entre todos es la interinstitucionalidad, me la salteo, y lo último, ¿qué nos proponemos como dirección para que entre todos podamos hacer las cosas? Recuperar un concepto bien uruguayo, el de las misiones pedagógicas, pero para el siglo XXI, que supone la posibilidad de pensar, sin que haya porque esto, yo insisto que está muy bien lo de la rectoría para ordenar y gobernar, pero tiene que ser un movimiento también de la sociedad preocupada por la educación, desde la dirección, desde el INAU, desde las áreas que tienen que ver en el Ministerio de Salud Pública con los cuidados y seguir a los chiquilines, desde la Universidad de la República, desde la UTEC, desde la ANEP. Tenemos que pensar las formas de articular y que ese tiempo compartido, hoy Antonio lo dijo muy rápido, Antonio fue un crack con el tiempo, la verdad que si va a planificar así la educación tenemos mucha esperanza porque va a salir todo en hora. Pero, ¿qué pasó? Él planteó cuatro áreas, porque es un tema este de los chiquilines. ¿Queremos que estén más tiempo en el liceo así como está? O en realidad, y esto lo conversamos en campaña, la extensión del tiempo pedagógico no es turnos más largos, es que haya otras ofertas territoriales con los municipios, con los clubes de niños, con los centros juveniles, con el teatro del barrio, acompañado, la misión que sería equipos de educadores, de docentes, de profes de gimnasia, liderados con una rectoría en movimiento y común del Uruguay, para tratar de darles esa oportunidad de un tiempo acompañado. Nosotros eso lo pensamos en un marco de trabajo que es lo último que menciono, pero que quiero también que se lo lleven como parte de desde donde podemos conversar todos. Así como yo mencionaba lo de CESEPI, y está Javi ahí, que vamos a darle fuerza a la coordinación en educación para la primera infancia, nosotros recuperamos, y esto es una construcción colectiva del Uruguay, la Secretaría Permanente del Sistema de Educación Pública. ¿Ya? Tenemos 3 compañeros trabajando, esto es una decisión también colectiva del gobierno, como un gobierno donde participamos los actores de la educación, que ya está recorriendo todo el país, de verdad lo han recorrido, recuperando que las comisiones departamentales de educación, donde participan todos los actores de la educación, ¿no? El otro día tuvimos una mesa hermosa en Fray Bentos, desde Casa Udelar, UTEC, ANEP. ¿Por qué? Porque ahora esta propuesta surge de esta secretaría. Al recorrer el país y empezar a recorrer los municipios, en todos lados, y esto yo supongo que se va a replicar en el diálogo social, te dicen, en tal barrio, vieron lo de La Teja, precisamos un liceo más, en tal barrio, si se articula esta cancha de fútbol con este centro juvenil, podemos darle a los chiquilines espacios para clases particulares. Estoy comentando cosas genéricas, pero ¿qué pensamos nosotros? Y acá está la invitación. ¡Ay, se fue! Que eso es trampa de la dirección, pero bueno, no sé qué toque. Pero, porque venían los 5 puntos de las misiones pedagógicas, igual lo compartimos a través del diálogo. Lo que pensamos es que
cada institución y abierto a la sociedad puede aportar a estas misiones pedagógicas. Algo me pasó que capaz que la borré. No, el duende de la imprenta. Ahí está. Esta está, ¿no? Es decir, lo que nosotros pensamos es que podemos hacer un movimiento por la educación en clave de cuidados y social, ¿no? Con todas las instituciones, que eso genere, bien rápido, tan negrita, pero laboratorios territoriales para la innovación pedagógica. Cuidado con pensar, siempre lo digo con esto, ¿no? Que la enseñanza es repetir formas de enseñanza. Obviamente, la Rosa lo cuenta muy bien, repetir aprendiendo no es repetir, pero también tenemos que innovar, y yo insisto con esto, Uruguay, y la memoria de Julio Castro, tiene una experiencia de innovación pedagógica fascinante. Tenemos que, bueno, ahora en Cerro Largo, en Tacuarembó, estuvimos viendo, siguen habiendo misiones. Ahora hicieron una buenísima, ¿no? En Laguna Merín. Entonces, ¿y a dónde tienen que ir esas misiones? A los barrios donde no estamos llegando. Esto como decía, no puede ser que los chiquillos no puedan ir a un CAIF porque la familia tiene miedo, pero porque no estamos. Vamos en misión a hacerlo. Lo otro es generar las redes locales de conocimiento. Muchas veces, yo digo porque estamos acá todos dialogando en un área más político-técnica, sentimos que hay toda una definición de lo que pasaría con la política y no sabemos cuánto se construye ya antes que lleguemos nosotros con nuestra política diseñada en los propios territorios y en las propias aulas y en los propios centros educativos. Lo otro es esto, generar la participación ciudadana. Yo subrayo, resalto y espero que siga siendo así, la ANEP hizo toda una movida para que los chiquilines, adolescentes digan por qué muchos dejan de asistir. Creo que muchos lo saben, pero creo que muchos no. La gran respuesta de los chiquilines es porque faltan adultos referentes, falta tiempo que los acompañen a ellos. Los turnos del liceo son muy largos, los viajes en ómnibus son muy largos y a veces hay poco personal. Esta es una deuda, tenemos muchos menos liceos, mucho menos UTU que escuelas y mucho menos tiempo compartido con ellos. Tenemos que darles tiempo. Yo creo que las misiones también para eso. Y lo otro, que me parece muy importante, hay que comunicar y visibilizar la educación como una herramienta de esperanza y construcción solidaria. No se puede seguir comunicando la educación como un fenómeno de alarma y problema y preocupación. Hay que hacerlo con preocupación y compromiso, pero con la esperanza de lo que es el ser educador, como la esperanza de tantas profesiones que lo que queremos es la transformación, sin ser por eso cándidos o naif. No, porque en la transmisión de la esperanza está la discusión más profunda de un sentido de comunidad y construcción, insisto con esta palabra, interseccional y democrática, que es la que no quieren quienes, los que ven mecanicistamente los procesos digamos, de control social. Nosotros estamos acá para transformar comunitariamente y de manera emancipada entre todos el tiempo educativo de nuestra comunidad. Gracias.